Bueno, pues hoy es el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México, y quien, como le conté, estuvo en Madrid. Primero estuvo en la Universidad de Salamanca, que nos había contado el lunes pasado, y luego fue la presentación de su libro, ¿sí?, La Sociedad Dolida, el Malestar Ciudadano, que fue una conversación interesantísima entre el expresidente del gobierno Felipe Español, Felipe González, el doctor de la Fuente, y Rosa Conde, que fue portavoz del gobierno español, que fue como moderadora, pero el diálogo fluyó de un modo extraordinario. Juan Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Como siempre, un gusto estar nuevamente con ustedes los lunes. Pues fíjate que en realidad sí fluyó muy bien el diálogo. Vamos, también que se nos acabó el tiempo en la Casa de América y como se nos habían quedado algunos puntos en el tintero, como se dice, decidimos el expresidente Felipe González y yo continuarlo al día siguiente tomándonos un café y tratando de bordar un poco más sobre algunos temas, porque a Felipe le interesa mucho darle un seguimiento puntual a lo que ocurre de este lado del Atlántico, porque sigue teniendo una cierta presencia y porque sigue estando muy bien informado, Joaquín. Y la verdad es que yo me regreso con la impresión de que cuando un estadista de la talla de Felipe González se mantiene activo, está bien informado y además está intelectualmente movido por lo que lee, por los eventos a los que va, las conferencias que imparte, es decir, cuando tiene una vida intelectual, pues la verdad se convierten en personajes que tienen una visión muy interesante del mundo, y esto es un poco lo que ocurrió en ese diálogo que coordinó Rosa Conde con una gran habilidad y con una enorme delicadeza. Ella también es una mujer muy culta, y algunas ideas, Joaquín, que surgieron ahí, me gustaría compartirlas con ustedes esta tarde. Venga. Porque creo que pueden ser relevantes para el debate que estamos viviendo en México. Y empezaría por tocar el tema de los populismos y de los nacionalismos, que por cierto también lo tienen allá en Europa muy marcadamente, y en España con el caso de Cataluña, el tema del nacionalismo. Pero Felipe González decía, mira, para entender a los movimientos populistas y nacionalistas, que además están emparentados, no son iguales, pero están cerca, hay que empezar por hacer el análisis de los regímenes previos que permitieron que estos movimientos surgieran y en un momento dado ganaran. Y entonces te da cifras de lo que ha ocurrido en Europa, porque le decía, mira, en mi opinión, en las democracias más jóvenes, más inmaduras, esto se puede explicar mejor, pero caray, en democracias tan maduras como las europeas. Y entonces el propio Felipe González me decía, es que hay que analizar lo que pasó antes de que ocurriera el Brexit, antes de que ocurriera en Italia lo que ha ocurrido, o en otros países aún de la ex cortina de hierro. Dijo, el fundamento de Europa, la razón que había detrás de la idea de una Unión Europea fuerte era el acuerdo colectivo de que trabajaríamos todos los países en Europa sobre la línea de una economía social de mercado. Y en algún momento, fíjate la importancia, no de un vocablo, sino de lo que implica. En un momento se perdió lo social. En un momento, dice Felipe González, la arrogancia tecnocrática hizo que se olvidara Europa de la cohesión social, y al olvidarse de la cohesión social se generaron las condiciones para que tuvieran auge movimientos como el que llevó al Reino Unido a votar su salida de la Unión Europea, o
algo que al propio Felipe González también le parece absolutamente insólito, lo que ha ocurrido en Italia, en donde la extrema derecha y la extrema izquierda se ponen de acuerdo, pero se ponen de acuerdo para acabar con el régimen político, para acabar literalmente con el esquema de gobierno italiano. Bueno, si eso ocurre en democracias como las europeas, pues cómo no iba a ocurrir en algunos otros lados, incluido desde luego los Estados Unidos. No obstante, Joaquín, Felipe González se dice y se reafirma como un defensor de la democracia representativa, es decir, porque parte de los temas y que tienen que ver con lo que decíamos en el libro es que los ciudadanos ya no nos sentimos representados en los congresos o en los parlamentos. Y Felipe González sostiene que a pesar de ello, la democracia representativa sigue siendo la menos mala de todas las organizaciones democráticas. Está muy en contra de la democracia participativa. Está muy en contra porque dice la democracia participativa acaba convirtiéndose en un espacio de los activistas. Es un poco como el asambleísmo universitario, donde al final los que toman las decisiones son los que se quedaron hasta el final de la asamblea y pueden acabar siendo unos cuantos. Son los que votan. Ahora, los que votan. Entonces dice, de todas maneras, la democracia representativa, lo que tiene que volver a retomar, en opinión de Felipe González, y coincido con él, es que tienen que volver a tomar la idea de parlamentar. Están ahí reunidos para parlamentar, es decir, para dialogar, para discutir, para intercambiar puntos de vista. Pero claro, dice, las posiciones se acuerdan desde fuera, se acuerdan en otro lado, en las cúpulas, se acuerdan desde antes, y entonces al Parlamento o al Congreso la gente llega a votar bajo consigna, y esto es lo que ha desdibujado el sentido de la democracia representativa. Pero de cualquier forma, él es muy enfático, y yo, la verdad, empecé defendiendo más la democracia participativa, y poco a poco en este ir y venir de ideas me fui convenciendo de que sí tiene de todas maneras bondades mantener la idea de los espacios de representación. Las cámaras sería el caso en nuestro país, los parlamentos, los congresos en otras democracias, y desde luego alerta de lo que él define como el furor mediático, que es esta idea de que de repente pues viene una fuerte presión mediática para que en esos espacios se tomen decisiones sobre algún tema en particular, y precisamente por no parlamentar, por no discutir, por no dialogar, se toman decisiones al vapor que habitualmente no conducen a la solución de los problemas. Se requiere, dice el presidente Felipe González, de una innovación disruptiva para reorganizar el sistema democrático. Y dice, creo que también con razón, en este mundo donde hay muchos líderes sin liderazgo, que los líderes tienen que atreverse. Y nos dice algo que me parece muy, muy interesante. Dice, mira, uno se puede equivocar cuando toma decisiones. No es tan grave si uno las reconoce, pero en realidad el problema es cuando los líderes se equivocan y no lo reconocen. Y él pone dos ejemplos, hace énfasis en dos ejemplos, uno que tiene que ver con la importancia de esa innovación disruptiva, y dice, ve lo que ha hecho Juan Manuel Santos en Colombia, se puso a dialogar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificó a su país. Por supuesto hay muchos temas pendientes, pero el esfuerzo de pacificación del presidente Santos no puede ser subestimado. Ese tipo de innovaciones son necesarias. Y claro, pone como ejemplo de errores que se cometen, en los que subraya, no tiene nada de malo equivocarse. Si se reconoce el error, en su perspectiva, él piensa que la invitación que le hizo el presidente Peña Nieto al entonces
candidato Donald Trump fue un error y que debió haberse reconocido a tiempo, porque México concluye parte de este diálogo con él. México tiene una enorme resiliencia y México realmente tiene una gran capacidad para lograr sobreponerse a las situaciones adversas. No tiene duda que vamos a salir fortalecidos de esta elección. Reitera que no hay por qué tenerle miedo a la democracia y acaba diciéndonos algo que me parece que otra vez viene muy a cuento para lo que tenemos enfrente. Dice, mira, en una democracia el ciudadano se puede equivocar. Vamos, el ciudadano tiene derecho a equivocarse. Ha ocurrido, pero la misma democracia le da al ciudadano la posibilidad de enmendar a través del voto en la siguiente elección. No nos dice, como otras personas, no pretende decirnos por quién hay que votar o por quién no hay que votar. Es muy respetuoso en todo eso, desmiente algunas declaraciones que se le atribuyen en redes sociales que él no hizo y acaba diciendo con una enorme convicción que entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, para quien gane la elección en este país, ve un camino que nos puede fortalecer a todos. Es el camino del diálogo, es el camino de la reconciliación. Bueno, pues ya estamos cerca de la elección, Joaquín. Las encuestas se mueven poco, todavía seguramente se van a mover, pero no es mala idea, que a un poco más de un mes de la elección empecemos ya a tener en cuenta qué vamos a hacer a partir del 2 de julio. Y según este muy experimentado hombre de Estado, el mejor camino para México es el del diálogo y la reconciliación una vez que pase la contienda electoral y las instituciones pues necesariamente van a reflejar algunos de los daños propios de ese tipo de contienda. Así que fue una conversación realmente estimulante. La Casa de América estuvo repleta, hubo un buen streaming y yo regreso con nuevas ideas, Joaquín, para seguir participando desde mis espacios académicos en estas reflexiones colectivas que ojalá nos ayuden a enfrentar con mayor éxito los grandes desafíos que tenemos enfrente. Sí, querido Juan Ramón, muchas gracias. Gracias al doctor Juan Ramón de la Fuente.